Pues muy bien, amados hermanos, vamos a seguir con esta serie de apologética, defendiendo nuestra fe, y pues esperamos que este tiempo sea de aprendizaje, sobre todo pues porque tenemos enfrente de nosotros, eh, pues que compartir con aquellos que no saben acerca de Jesucristo, compartir con ellos acerca de la verdad, de la palabra de Dios, y pues tenemos que tener respuesta a sus interrogantes, tener respuesta a sus preguntas. Y bueno, vamos a tratar de ver el día de hoy acerca de la divinidad de Jesucristo, un tema importante, ver cómo es que Jesús es Dios y qué argumentos da la Biblia para tal afirmación. Me gustaría que me acompañaran en el versículo clave de Mateo 16:15, que es una pregunta que hace Jesucristo a sus discípulos. Mateo 16:15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, pues todo comienza con una pregunta. ¿Qué dice la gente, verdad? Y ya muchos dicen, bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que un profeta. Y bueno, esa es la pregunta más importante que Jesús hace acerca de sí mismo a sus discípulos. Y es una pregunta que hoy sigue resonando, ¿no? Que nos sigue haciendo a nosotros. ¿Quiénes decimos que es Jesucristo, no? Entonces vivimos en un mundo lleno de confusión, de relativismo moral, de relativismo pues, religioso. Hay tantas religiones como afirmaciones hay en torno a este tema. Hay religiones que piensan que Jesucristo es un profeta. Hay religiones que piensan que Jesucristo no es Dios. Y bueno, pues es una pregunta que nosotros como la Iglesia de Cristo debemos de tener una respuesta clara, una respuesta bíblica. Entonces es lo que vamos a tratar de ver. Y no se trata de basarnos en opiniones, sino realmente estudiar la palabra de Dios para construir un caso pues irrefutable, que responda con seguridad, con convicción, como lo hizo Tomás, ¿no? Tomás, uno de los discípulos, recordarán ustedes que dice, Señor mío y Dios mío. Y estas dos afirmaciones son muy significativas, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Entonces ahora Jesucristo nos pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros de manera personal, ¿quién dices que soy yo? Y nuestra respuesta va a dar en esa respuesta va a depender nuestra eternidad. ¿Qué decimos que es Él? Así que vamos a tratar de responder directamente desde su palabra, comenzando desde el Antiguo Testamento, cómo Él va a anunciar su venida y a qué conclusión podemos llegar el día de hoy. Pues muy bien, les invito a leer la clave de todo este estudio, la Shema Israel, que está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 nos va a ayudar a tener siempre esto como punto de vista, como punto de partida acerca de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Este versículo no hay que perderlo de vista, es la base de la religión monoteísta. Realmente se sabe, ¿verdad?, que Dios es solo uno, Adonai, Yahweh, Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios es una realidad muy compleja. Sin embargo, también es nuestro pilar en nuestra fe judeo-cristiana, este monoteísmo. A diferencia de otras religiones como el hinduismo, por ejemplo, en donde son politeístas, aquí la religión judeo-cristiana tiene como base el Shema Israel, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces,
Los que hablan acerca de que Jesús es Dios y lo ponen como que no puede ser que Jesús sea Dios, lo hablan, ¿verdad? Argumentando que viola el que sea Jesucristo Dios este principio de monoteísmo, ¿no? De que haya un solo Dios, porque si no habría varios dioses. Sin embargo, la propia lengua hebrea nos da pistas de esto, nos da una razón, ¿verdad? Aquí la palabra uno directamente del hebreo es echat. Echat significa unidad, una unidad compuesta, no una unidad absoluta, sino una unidad compuesta, no una unidad solitaria, aislada, porque para ese término está la palabra hebrea yashit. Yashit significa algo aislado, algo único. Entonces, y podemos comprobarlo al leer la palabra de Dios, por ejemplo, en Génesis, si ustedes revisan Génesis capítulo 2, versículo 24, que es un versículo muy famoso, podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola echat, una sola carne. Es decir, dos personas en una unidad. Entonces ya vemos, ¿no? Como Génesis habla de que hay dos personas en una unidad. Y es la misma palabra, echat, la que se utiliza en el Shema Israel. Entonces, también podemos ver en otro momento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 23, que habla acerca de otro ejemplo de lo que es echat, lo que es una unidad compuesta. Y dice así, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo chat de uvas. Entonces el racimo pues tenía varias uvas, era una unidad compuesta, varias uvas en una unidad, en un racimo. Entonces aquí ya nos está dando pistas la palabra de Dios acerca de que la deidad es una unidad compuesta, no una unidad solitaria, ¿no? Como vemos que se usa la misma palabra en diferentes lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y además vamos a estar viendo en la Biblia una revelación progresiva que nos va a ir confirmando que Dios es una unidad, en donde va a mostrarse esa pluralidad, pero dentro de una unidad, ¿sí? Dentro de un Dios único, manifestado en varias personas, manifestado para nosotros en la persona de Cristo. Y bueno, vamos a ver ahora las afirmaciones que hace el Antiguo Testamento acerca del nombre de Mesías. Veamos Isaías 9:6, que por cierto es un versículo que usan los testigos de Jehová para torcer la correcta teología de la Biblia. Vamos a ver por qué. Entonces les invito a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vean esos nombres, Dios fuerte, Padre eterno. La misma palabra está hablando acerca de ese hijo de Jesucristo que iba a nacer y le da nombres que trascienden lo humano, ¿no? Le da el nombre de Dios, el Padre eterno. Vean la palabra eterno. Eterno significa que ha estado desde siempre, desde siempre. Entonces, son palabras que tienen un significado en sí mismo profundo. Sin embargo, por ejemplo, los testigos de Jehová usan este versículo justamente para afirmar que Él no es un Dios todopoderoso, sino nada más es un Dios poderoso, un Dios fuerte, el Gibor, ¿no? Y como no es el Dios todopoderoso, pues no se trata de Jehová. Ellos dicen esto, ¿no? Sin embargo, veamos la afirmación. Padre eterno, Dios fuerte.
Ellos hacen una diferencia que la Biblia no hace, no hace esa diferencia, pero ellos sí. Por ejemplo, aquí hablan de que Él es un ser creado justamente porque no puede ser llamado el Dios todopoderoso. Simple y sencillamente es un Dios menor, un Dios fuerte, un Dios poderoso, pero no es el Dios todopoderoso. También la palabra Padre Eterno, que en el hebreo es Aviat, eso no significa que Él sea la persona del Padre de la Trinidad. Sin embargo, sí es el Padre de la eternidad, ¿no? Es el que origina todas las cosas, es la fuente de todas las cosas en sí mismas. ¿Y cómo puede un ser creado ser el Padre de la eternidad? ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción a la misma palabra, ¿no? Entonces, Isaías ahorita está preparando o nos está presentando al Mesías que va a ser 100% humano porque dice, hijo nos es nacido, va a nacer. Como profeta, él habla de que nace dentro del mundo una persona 100% humana, un niño nos ha nacido, pero a la vez es 100% Dios, ¿no? 100% humano, 100% Dios. Y veamos la respuesta que nos da también Isaías en el capítulo 10. Enseguida viene la respuesta a los testigos de Jehová. Vean lo que la misma palabra afirma del Dios, ¿no? Para que vean que ellos hacen una diferencia que no existe en la Biblia. Dice Isaías capítulo 10, versículo 20 a 21. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Vean cómo la misma palabra de Dios afirma que se van a apoyar en Jehová. ¿Y qué nombre le dan a Jehová? Dios fuerte. ¿Sí lo ven? El Gibor. Entonces, un capítulo después acabamos de ver Isaías 9 y en el siguiente capítulo, en Isaías 10, vemos que la misma Biblia habla, Jehová es el Dios fuerte, ¿verdad? Esto refuta y la misma palabra aclara a los testigos de Jehová que es el mismo Dios, Jehová, el Dios fuerte. Lo dice la palabra de Dios, lo dice el profeta. Entonces, con eso damos directamente respuesta a los argumentos de los testigos de Jehová que usan este versículo para decir que es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Aquí dice la palabra de Dios, de Jehová. Entonces, si el profeta Isaías se refiere a Jehová y lo llama Dios fuerte, no hay entonces ya otro término más que usar el propio de Jehová, que es el Gibor, Dios poderoso, Dios fuerte, ¿no? Y eso no lo hace inferior, sino lo hace igual a Jehová, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el título de la deidad, la definición que da la misma Biblia de Dios. No es un Dios secundario, no es un Dios inferior, sino realmente ellos están fabricando un argumento, sacando de contexto las cosas para crear un Dios inferior. Si les preguntamos a los testigos de Jehová, ¿tú qué dices? ¿Jesucristo es Dios? Sí, sí es Dios, pero no es el Dios todopoderoso, es el Hijo de Dios y entonces pues no es Jehová. Ellos hacen esta diferencia. Y bueno, la Biblia no hace esta diferencia y lo acabamos de ver. Y lo vamos a seguir viendo con muchos más versículos. Este es el primero de tantos, pero es importante que nosotros como cristianos sepamos dar respuesta bíblica a las dudas que pudieran tener estas personas de sectas o de religiones que critican y que no están de acuerdo en que Jesucristo es Dios o que Jesucristo haya sido pues solamente un profeta como el mismo Islam que vamos a ver en el Corán
como en muchos suras hacen afirmaciones acerca de que, número uno, no resucitó y número dos, no es Dios. Eso dice el Islam. El único Dios que ellos reconocen es Alá. Pero Jesucristo es un profeta que ellos respetan mucho, pero no es Dios. Y no resucitó. Entonces vamos a estar viendo ese tipo de estudio de religiones para que nosotros pues sepamos en qué creemos, en dónde está nuestra fe y que no seamos engañados, porque sabemos que muchos de aquí de la iglesia se han separado, se han ido con los testigos de Jehová, se han ido con los adventistas del séptimo día, y bueno, significa eso que realmente no tienen bases bien sustentadas de lo que es la fe cristiana, y por eso nosotros debemos de estudiar, ¿verdad? Acerca de estas afirmaciones de realmente ellos tienen la razón o la Biblia habla de otra cosa. Vamos a ver en Jeremías 23, capítulos 5 y 6, acerca de las características de Jehová. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, vean lo que está diciendo. Aquí está hablando Dios acerca de que va a enviar a Dios. ¿Escuchamos bien? Habla Dios y dice que va a enviar a Dios. Aquí el nombre del Mesías no sería como realmente un regalo para él, la justicia de Jehová, sino realmente está hablando del nombre literal de Dios, el nombre literal de Jehová, que Jehová es justicia nuestra, ¿no? O Yahweh Sidkenu en hebreo, Yahweh Sidkenu. Entonces, este nombre en hebreo significa Jehová, justicia nuestra, es un nombre completo también. Y habla de que, bueno, pues es un Dios personal, es un Dios que nos acerca a nosotros y que lo identifica directamente como el Dios que es la justicia nuestra, ¿no? Entonces, ahora vemos que en el Antiguo Testamento va a haber un Salvador, nos habla la palabra de Dios, va a haber un Salvador que va a reinar como rey, ¿verdad? Y sin embargo su nombre va a ser Jehová, justicia nuestra. Otra vez la misma palabra de Dios nos habla de que el que va a levantar ese renuevo va a ser justamente del linaje de David, como vemos, del linaje de David, un renuevo nuevo, y va a reinar como rey, y su nombre va a ser Jehová. Amén, hermanos. Sí, estamos tratando de comprender lo que la misma palabra de Dios nos dice. Es un Dios, Yahweh mismo, aquí lo dice, Jehová y Yahweh, pues es lo mismo, encarnado para hacer la justicia nuestra. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo la misma palabra de Dios nos habla de quién habría de venir y con qué nombre se le iba a identificar. Amén. Se le identifica como Jehová, como Yahweh en hebreo. Muy bien. Y ahora, pues vámonos al Nuevo Testamento. Hay afirmaciones muy contundentes acerca, también en el Nuevo Testamento, acerca de Jesucristo. Y Juan 1.1 dice, Juan 1.1, seguramente un versículo que todos ustedes conocen perfectamente, de los más conocidos, y dice Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, este también es uno de los más atacados por los testigos de Jehová. Ellos le agregan a la Biblia. Y recordemos que nosotros le podemos agregar a la Biblia o le podemos quitar, hermanos. No, ¿verdad? Es anatema estarle agregando palabras a la Biblia. ¿Saben lo que ellos agregan? Le agregan la palabra un. El verbo era un Dios. Un artículo indefinido, la palabra un, para que no se vea que era Dios, el único Dios.
Desde mi punto de vista, ellos son politeístas porque creen que hay varios dioses y a Jesucristo lo identifican como un Dios más chiquito, un Dios menor, y entonces eso no es monoteísmo, ¿verdad? Es importante nosotros ver que no debemos primeramente agregarle palabras a la Biblia que no tienen, como la palabra, y ahorita vamos a ver cómo los testigos de Jehová agregan en varios versículos palabras, y es importante tenerlo en claro para que no seamos engañados, hermano. Entonces, eso realmente es una manipulación. El hecho de que tú le agregues una palabra a la Biblia es una manipulación, pero no una traducción honesta, una traducción directa. Estás agregando palabras que no tienen. Lo que la palabra afirma es que el verbo era Dios, el verbo es Dios, ¿no? Y no hay más confusión. Generalmente nosotros vamos a ver que en la Biblia todo es literal. Justo lo que dice eso es, ¿no? La mayoría de los libros. Hay libros que son poéticos, que sí tienen de alguna especie de figura, de simbolismo, pero en la gran mayoría de los libros todo es literal y no hay que agregarle, no hay que volar en la interpretación, volar por encima de lo que dice la palabra, sino realmente ver que no hay en el griego, en el griego original, no hay un artículo indefinido que ellos sí ponen, y ellos afirman que Cristo es un Dios, una especie de Dios, ¿no? Y no, la palabra dice que es Dios mismo. El verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfatizar pues esta cualidad, que el verbo es la esencia de la deidad. Amén, hermanos. Entonces vamos entendiendo cómo actúan ellos, qué es lo que agregan, qué es lo que afirman y cómo se van desviando de la misma palabra de la Biblia, ¿no? Vamos a ver otro. También Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una de las cosas que ellos dicen es torcer esta palabra, el unigénito. Dicen que es la primera creación de Dios. La primera creación de Dios fue Cristo. Ellos dicen que esto significa unigénito. Y tuercen este texto de Juan 1:14 para decir que no es Dios, que es el unigénito del Padre. Sin embargo, vamos a ver qué sentido realmente le da la Biblia a esa palabra de unigénito. No, no es propiamente el primogénito, no propiamente es el primero en nacer, sino habla de primacía, habla de estar por encima de todo. Es una acepción que adecua perfectamente en el contexto correcto a la palabra, ¿sí? No podemos decir, unigénito, que es el primero de los que le han nacido, el primero de la creación. No, sino estamos hablando de que lo que ha sido consistente en en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde realmente la deidad de Dios, se vistió de humanidad. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Y bueno, vemos entonces, como hemos leído, que es un Dios eterno. ¿Se acuerdan que vimos que se llamaba Padre Eterno? La palabra eternidad tiene todo el peso del mundo. Eterno quiere decir que nunca tuvo realmente un inicio, sino que siempre ha estado. No fue algo creado en un momento, sino es eterno. Siempre ha estado. Eso que quede claro. Las mismas palabras son claras en su significado y no hay que perderlas de vista. Si las perdemos de vista, podemos ser engañados, en nuestra teología puede ser diluida, adulterada. Entonces, no podemos darle un cambio superficial en donde veamos que
realmente no es coeterno con el Padre, sino que tuvo un inicio por ser la primera criatura que Dios hizo. Entonces Él es plenamente Dios, completamente Dios. Y cuando habla de que se hizo carne, habla de la kenosis. Quiere decir, como dice Filipenses 2, que Él se despoja de su deidad como algo a lo cual Él no se aferra, sino que realmente se despoja de su deidad y viene aquí a salvarnos. Y vamos a ver cómo la misma Biblia dice, yo mismo iré y salvaré. Y nadie más hay que salve, sino solamente yo. ¿Amén? Son dos afirmaciones bíblicas que dicen, yo mismo iré y salvaré. ¿Quién está hablando? Jehová. Y nadie más hay que salve, sino yo, Jehová. Entonces, la misma palabra caería en contradicción si entonces damos cabida, damos oídos a las afirmaciones que hacen los testigos de Jehová. Él realmente está dejando ese privilegio divino para revelarnos en su humanidad el carácter de Dios, ¿no? Él vino a mostrarnos a Dios cómo es, con su amor, con su misericordia, ¿verdad? Él vino y se hizo frágil, un ser humano frágil, y experimenta hambre, experimenta sed, y bueno, sin embargo, también manifiesta toda la gracia, toda la verdad, como lo que es como Dios. Los musulmanes en el Islam, ellos también niegan la reencarnación. Ellos dicen que no es Dios, dicen no es Dios Jesucristo. Y ya veremos en las suras cómo condenan incluso creer en Jesucristo como Dios, ¿no? Dicen, solamente tienes que creer en Alá, pero cualquier otro como Jesucristo, estás condenado por toda la eternidad porque no crees en Alá, crees en otros que no son dioses. Entonces niegan la encarnación, los musulmanes. Y bueno, esto no vemos que no es una fábula, realmente vemos que está testificado a lo largo de la historia con observadores oculares, la presencia de Jesucristo que fueron testigos de la divinidad que había en él. Hay muchos testigos que vamos a ver a lo largo de la historia, ¿no? Desde Tácito. Podemos ver muchísimos historiadores serios, tanto internos como externos, incluso no nada más dentro de la fe cristiana, sino también enemigos, ¿verdad?, de los mismos judíos o los mismos cristianos que afirmaban acerca de lo que hizo Jesucristo. Muy bien, vamos a ver ahora, fíjense, lo contundente que hablan sus discípulos y lo que habla la misma Biblia de él. Este versículo es muy claro. Juan 20:28. Y ojalá que nosotros lleguemos a ese convencimiento, que podamos afirmar, así como Tomás afirmó esto. Dice Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, aquí en estas dos frases está diciendo todo, ¿no? Tomás era un escéptico, él necesitaba ver para creer, ¿no? Dice, yo no veo, yo no veo. Entonces, finalmente se encuentra con Cristo resucitado y le dice, ven, acerca, toca mi costado. Y entonces su respuesta no fue normal, no fue maestro. Nunca le dice maestro, o estás vivo. No, su respuesta es una explosión de adoración, una completa entrega, un completo reconocimiento, y entonces le llama Señor, le llama Kyrios, ¿no? Y Kyrios es Dios, ¿no? Es el Señor. Título que solamente se usaba en ese tiempo para Yahweh, para Dios, para Teos. Ese título de Señor mío solamente se da a Dios. Amén, hermanos. No podemos llamarle a nadie Señor. Señor solamente es uno. Dios, ¿no? ¿Y qué hace Jesucristo? Lo corrige y le dice, no, yo no soy Dios, yo no, es el Padre. No lo niega, no lo corrige, él recibe adoración. Jesucristo recibe la adoración y dice, ok, de acuerdo,
Si hubiese sido Jesucristo un ángel o un profeta, de inmediato habría dicho, no, mira, levántate, solamente adora a Dios. Y no le dice eso. Él recibe la adoración. Jesucristo recibe la adoración de Tomás porque es verdad lo que está diciendo. Señor mío y Dios mío. Él es el Señor y Él es Dios. Amén. ¿Y esto qué nos lo dice? Pues la misma palabra de Dios, sin torcer el significado, sin agregarle, sin quitarle nada, sino directamente lo que dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo también en Hebreos 1:8. Vamos a leer Hebreos 1:8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama Pablo? Oh Dios. ¿Sí? Entonces, si queda alguna duda, este versículo de palabras de Pablo lo elimina. Oh Dios, ¿verdad? Aquí no se habla de un hombre, no se habla de un ángel, ni de un apóstol que está hablando, sino realmente, y justo hace una remembranza del Salmo 45, este texto de Pablo, vuelve a recordar el Salmo 45, en donde nos dice que Dios, Padre mismo, quien se dirige al Hijo lo llama Dios, ¿no? Entonces vemos aquí cómo está hablando el mismo Dios y habla acerca de que Jesucristo es Dios. Amén, hermano. Dios llama a Jesús Dios. Amén. Dios llama a Jesús Dios. El Padre está afirmando la deidad eterna. Él es eterno y su reinado va a ser soberano. Ese reinado de su Hijo, ¿verdad? Del Hijo, es un reinado eterno. Entonces, otra vez es un testimonio, estamos viendo un testimonio aquí directamente de la Trinidad. Dios afirma que Jesucristo es Dios. Así es de que este es el argumento más alto que hay, porque ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está hablando? Dios mismo, ¿no? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Habla Dios, ¿verdad? En labios de Pablo, pero está hablando Dios, ¿no? Entonces no hay argumento más alto que es el mismo Dios en la Trinidad, el Padre, habla acerca del Hijo, hablando, diciendo que es Dios. Amén. Muy bien. Ahora, él también, el Antiguo Testamento nos habla de cómo a la única persona, a lo único que hay que arrodillarnos, inclinarnos y adorarle es a Dios. Y veamos a dónde se apunta la adoración. Dice Isaías 45:23. Si quisieran verlo en sus Biblias sería muy bueno para que puedan comprobar ustedes mismos como observadores que la palabra de Dios está afirmando esto. Dice Isaías 45:23, que a mí Jehová se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vean cómo habla de Jehová, ¿no? Que a mí Jehová se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vean la semejanza que hay ahora en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No sé si alcancen a ver el paralelismo que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el primero, en el Antiguo Testamento se habla de Jehová y ahora en el Nuevo Testamento que dice para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y en cuál se debería de doblar toda rodilla? En el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces es el mismo paralelismo. Ahí está confesando que la adoración es exclusiva de Dios. La adoración es única para Dios, ¿no? Y entonces Jesucristo, ¿qué es? Dios. Amén. Eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toma la misma promesa de adoración universal a Dios
y la adjudica directamente a Jesucristo, ¿no? Directamente a Jesucristo. Entonces, esta conclusión es ineludible, tanto para los apóstoles como Pablo. Jesús es el Yahweh del Antiguo Testamento. Jesús es el Yahweh del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que Él es Yahweh, Él es Dios. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, pues como mencionaba, ellos tienen como pilar que los testigos de Jehová dicen que como es primogénito, fue el primer ser creado. Y sin embargo están ignorando las afirmaciones de la Biblia. Vamos a ver Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos, todo lo creado. ¿Sí vemos? En los cielos, las que hay en la tierra, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. ¿Vemos la palabra todas las cosas? Y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, vamos a ver que esta palabra de primogénito en la cultura bíblica, como decíamos, habla de un rango, de soberanía, de preeminencia. Eso es primogénito, ¿no? No un orden de nacimiento. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 89, en el Salmo 89, David era el menor de los hijos. ¿Están de acuerdo? No era el primogénito, era el más pequeñito David. Y sin embargo, ¿cómo lo llaman a David? El primogénito, ¿verdad? ¿Y por qué entonces le dan ese adjetivo de primogénito? Justamente porque él va a tomar la preeminencia sobre todo Israel. Amén, hermanos. Entonces Pablo no nos deja adivinar, sino inmediatamente le explica por qué. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Y podemos ver que esta lógica pues es muy evidente, es simple. Jesús creó todo. Amén, hermanos. Jesús creó todo. No puede ser parte de lo creado. Si él creó todo, ¿cómo va a ser parte de lo creado? O es creador o es criatura. Amén. Y como es soberano, hereda todo, porque él lo hizo, él lo formó, él es el creador, él es el hacedor, él es Yahweh. Sin embargo, en los testigos de Jehová vuelven con sus mismas argucias, agregan una palabra. ¿Saben qué palabra ahora ponen? Otras. Le ponen otras cosas. Por medio de él fueron hechas otras cosas, o las otras cosas. ¿Ven? La Biblia del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los testigos de Jehová, agrega, por medio de él fueron hechas las otras cosas. Vuelven a agregar palabras que no están en la Biblia y son los únicos. Dijéramos, la mitad de los cristianos tienen esa palabra, o bien en las escrituras originales del griego, del hebreo, del arameo, viene allí. No, solamente ellos tuercen las escrituras para que se adapte a su teología. Agregan palabras que no están originalmente. Y nosotros tenemos que tener claro que ellos están insertando esa palabra 4 veces en un pasaje para engañar a los lectores. Una palabra que no existe en ningún manuscrito griego. En los manuscritos originales nunca viene las otras cosas, ¿no? Entonces, que nos quede claro cómo ellos tienen una Biblia que le añade palabras a la Biblia y eso, pues, es anatema, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro versículo que usan ellos para ver que es menor, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo dijo que el Padre es mayor. Y vamos a ver
que esto es para ellos su carta de triunfo, ¿no? Como que no, que mismo Jesucristo lo afirma. Vamos a ver, Juan 14:28, porque el Padre mayor es que yo. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, bueno, hay como dos características que tenemos que tener en claro. La primera característica es la esencia y otra es el rol. Amén. La esencia de Jesucristo, una pregunta, hermanos, ¿cuál es? ¿Es divina o no es divina? La esencia. Amén, ¿no? Es divina. Sin embargo, su rol, su función es diferente, ¿verdad? Hay que hacer diferencia entre lo que es la esencia y su rol. Vamos a ver entonces que ellos confunden estas dos características. Piensan que como el rol es diferente, su esencia no es la misma. Amén. Su rol es diferente, entonces la esencia no es la misma. Y no es así. Pensemos, por ejemplo, en el ejército. Tan sencillo, el ejemplo que quizás no valga la pena, es una analogía. Una analogía es una comparación de dos cosas que son completamente diferentes, pero vale la pena como un referente en el ejército. Tenemos un general y tenemos un mayor, ¿no? La esencia es que los dos son militares, que los dos dirigen a personas, pero obviamente el rol de un general es diferente al de un mayor, ¿amén? Pero su esencia es la misma. Así nosotros podemos ver que realmente la esencia de Cristo pues es divina. Jesús se subordina al Padre en su rol o en su función, y lo hace especialmente en su encarnación, ¿no? Ahí es dependiente de Dios. Él se somete voluntariamente al Padre. Él se somete voluntariamente. Y vemos cómo lo afirma Filipenses, ¿no? El apóstol Pablo dice, siendo en forma de Dios, él no estimó ser igual a Dios, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, la kenosis, se despoja de su deidad y toma forma de siervo. Él lo hace por su propia voluntad, se despoja de esa característica de ser igual a Dios, ¿sí? Se despojó a ser igual a Dios para ser siervo. ¿Estamos de acuerdo? Su función, su rol es diferente, pero su esencia es la misma. Como les decía, ¿no? Con los soldados, son 100% soldados, pero su condición es que es diferente. Obviamente en la cadena de mando, pues el general es mayor que el mayor. En la cadena de mando, pues su posición es diferente. Entonces, la posición y el rango que tienen no cambian su identidad, su característica, su esencia de ser Dios, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, Jesús, sí, viene a la tierra, se vuelve un siervo obediente, se vuelve por la kenosis un siervo obediente, y bueno, puede decir con toda verdad que el Padre, en su gloria celestial, tenía una gloria mayor, ¿no? Tenía una gloria mayor que la de ser siervo. Sin embargo, él se despoja de esta gloria y él mismo sigue compartiendo su misma esencia divina. Y bueno, pues también vamos a ver otra forma de confirmación acerca de que Jesucristo es Dios en Primera de Corintios 15, versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, toda esta teología que nosotros tenemos como cristianos tiene una base, descansa en la resurrección, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues estamos en nuestros pecados.
Y es lo que afirma el Corán, ¿no? Ellos dicen que Jesucristo no resucitó, que mientras estuvo en la cruz fue suplantado por otra persona, por otra esencia, que no pudo haber estado ahí Cristo. Fíjense lo importante que están diciendo. Están diciendo que Dios es un engañador, que nos hizo creer que era Cristo el que estaba en la cruz cuando no era Cristo, que era otro. Y sin embargo vemos cómo su teología viene 600 años después del nacimiento y muerte de Cristo, 600 años después. Podemos ver cómo ellos alteran completamente la teología. Ellos afirman que no era Dios, que era un profeta y que no resucitó, haciendo a Dios mentiroso, que arma una obra de teatro, que arma un engaño, haciéndonos creer que Cristo no estuvo en realidad ahí. ¿Se dan cuenta de las implicaciones? ¿Y podemos creer en un Dios mentiroso? Simple y sencillamente no. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios y de todo lo que son evidencias históricas, arqueológicas, afirmaciones de historiadores que han visto todas las evidencias a lo largo del tiempo, pues vemos que realmente, y lo hemos tocado en otro momento, acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces la resurrección es el amén de Dios, ¿no? En donde todo lo que Él dijo se cumplió. Incluso sabemos que el mismo Jesucristo afirma, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. ¿Quién lo iba a levantar? Él, ¿verdad? Destruir este templo en 3 días y yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, pues, cualquiera que afirme como los testigos de Jehová o los mismos del Islam, los mismos musulmanes, creen que su cuerpo físico se desintegró y que ya después pues pudo levantarse, ¿verdad? Hablan de que no es el mismo Jesús de la Biblia, realmente, no es el mismo Jesús de la Biblia. Están inventando una teología propia completamente errada. Que Jesús realmente entonces no haya resucitado significa que él no venció a la muerte. ¿Ven? Si no resucitó, no venció a la muerte. Y entonces, ¿cómo podemos saber que él fue el primero de toda la iglesia, ¿verdad? De aquellos que habían de vencer a la muerte por él, ¿no? Pero nosotros sabemos que Jesucristo vive, que él resucitó. Amén. Y pues bueno, es un tema realmente muy extenso. Este es el primer tema. La primera parte parece que de tres, porque es un tema muy importante. Me decía el pastor que tiene, ¿cuántos estudios de esto? ¿600 o 1000? Acerca de la deidad de Jesucristo. Pero veamos Mateo 28, 18, 20. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, hasta aquí hemos visto evidencias abrumadoras. Eh, Hemos visto las artimañas que usa Satanás en sus sectas para quitar la deidad de Jesucristo, cómo le agregan palabra a lo que no tienen por qué agregarle ni una tilde, ni una coma, y que él mismo recibe adoración, que él mismo con sus palabras afirma que es Dios, incluso cómo les habla a los fariseos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué afirmación más grande? Si no creéis que yo soy, nombre de Dios, de Yahweh, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en su resurrección, que él mismo afirmó, que él mismo Tomás lo vio, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que habría que conocer un poquito más de las religiones del mundo de las sectas,
y ver que realmente ellos no respetan el nombre singular de Dios, ¿verdad? Que es junto con el Padre, junto con el Espíritu, y que, bueno, están respaldando esta afirmación de la Trinidad. Y Él hace esta promesa, ¿verdad? De estar todos con nosotros todos los días de la vida, de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Esta es una manifestación del mismo Jesucristo que habla de su omnipresencia. ¿Sí lo ven, hermanos? El mismo Jesucristo dice, yo estaré con ustedes. Es omnipresencia. Es su misma palabra de Jesucristo afirmando lo que Él era. Un Dios omnipotente, un Dios poderoso. Entonces, esa verdad no es para guardarla, no es para nosotros saberla y ya, sino realmente es para adorar a Jesucristo en nuestros corazones, es para proclamarla con nuestros labios, es defenderla con amor y con firmeza, con amor y con firmeza, y pues que hoy podamos enamorarnos más de nuestro gran Señor y Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo, nuestro único Salvador. Recordemos sus afirmaciones, nadie salva aparte de mí, ¿verdad? Yo mismo iré y salvaré. Entonces, pues que estemos mejor preparados para estar más firmes en nuestra fe y que no haya más de aquí que se vayan con los testigos de Jehová, que se vayan hay ahora la moda, ¿verdad?, de que se van con los del Islam, y es porque podemos ser destruidos por falta de conocimiento, ¿no? Por no tener un entendimiento. Sí, nuestra fe es también intelectual, se ama con toda la mente, con todo el entendimiento, con todo el entendimiento y con todo el corazón, y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro cuerpo, pero sí incluye un entendimiento, una comprensión de en quién estamos creyendo, pues justamente para no ser engañados, ¿no? Y que podamos llegar a decir como Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío, y que esa sea la respuesta que nos hizo, ¿te acuerdan de la respuesta, de la pregunta que nos hace Jesucristo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién dicen? Y entonces podamos responder, como lo hace la Biblia, Jesucristo es el Señor, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, hermanos. Y pues vamos a